Abre tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo 18 y 19. Vamos a continuar con nuestra historia en la vida de Saúl y David, todavía entrelazadas sus historias. Y yo quisiera solamente leer del versículo 12 al 16 del capítulo 18, aunque veremos el capítulo 18 y gran parte del capítulo 19, lo veremos el día de hoy. Yo quisiera leer estos 4 versículos, 12 al 16, más bien 5, y después orar. ¿Les parece? 1 de Samuel 18, 12 dice: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo de enseñanza. Queremos ponerlo en tus manos y rogarte que seas tú el que nos dirija y nos instruya durante estas horas siguientes, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Señor, corrígenos, redargúyenos si es necesario, enséñanos, instrúyenos, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos que tu Espíritu obre en nuestros corazones, Señor. Haga su obra entre nosotros, en tu iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra sea esa semilla que en nosotros se encuentre buena tierra para que dé mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 27, 21, en la Nueva Traducción Viviente dice así: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. La persona es probada por las alabanzas que recibe o por las adulaciones que recibe. En este capítulo 18 vamos a ver cómo una canción empieza a ser muy popular y es una adulación tanto a Saúl como a David, pero la manera en que reaccionan los dos es muy distinta. Pareciera que a partir de esta porción David se convierte en un problema para Saúl, pero no es así. David no es el problema. David es lo que Dios utiliza para revelar lo que había en el corazón de Saúl, para traer a ser evidente el problema que estaba albergando Saúl en su corazón desde hace mucho tiempo. Porque hasta este momento, solamente para recordar, hemos visto a un Saúl que ha comenzado a decaer. Hemos visto su orgullo y su soberbia. Luego vimos cómo eso se tradujo en una necedad en su vida y luego en una rebeldía. Abiertamente Saúl pecó contra Dios, desobedeciéndole en el capítulo 15, de tal manera que Dios le quitó el reino. Si recordamos en 1 de Samuel 15, 28, dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios ya le había quitado el reino a Saúl. También hemos visto a un David que fue menospreciado por su familia, pero escogido por Dios y ungido por Samuel para ser el nuevo rey. Pastor de ovejas, ¿no? Pero también cantor oficial del rey. Lo hemos visto como un gran músico y un gran compositor, y lo tengo que decir, un buen rapero, porque hizo muchas rimas, ¿no?, que están registradas en el libro de los Salmos. Pero también la semana pasada lo vimos como un hombre que solo escucha una voz y lo vimos como un asesino de gigantes. ¿Recuerdas? Terminó con esta amenaza que por 40 días se burlaba del ejército de Israel, llamada Goliat. También hemos visto a Jonatán, un hombre de fe, un hombre de Dios, que de repente lo ves y dices: no, este no es hijo de Saúl. Definitivamente no se parece nada a Saúl.
sino que es un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que su confianza está en el Señor y que ha ganado batallas y Dios lo ha usado. Vamos a ver estos tres desarrollando estos personajes, pero en medio de un momento en el que se revela lo que hay en el corazón de Saúl y ahora es completamente evidente. David a partir de ahora será perseguido por Saúl. Es en esta porción que veremos el día de hoy que sale de la presencia de Saúl para empezar a vivir una vida de persecución. Saúl persigue a David. Pero antes de que se pongan feas las cosas, ¿no? Miran los primeros 5 versículos. ¿Qué regalo le tiene Dios a David? Primero de Samuel 18, verso 1 al 5 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Antes de que las cosas se pongan feas, Dios le regala un amigo a David. Jonatán y David, dice, sus almas quedaron ligadas. Y qué importante es tener una verdadera amistad cuando viene un proceso de prueba, cuando viene un momento difícil. Y David encuentra esa amistad en Jonatán. Ahora, no debe de resultar raro que se unan en una amistad tan profunda. ¿Por qué? Porque ambos son hombres de fe, ambos son hombres de Dios. Algunos nos preguntábamos por qué Jonatán no fue y asesinó a Goliat si era un hombre de fe. Algunas respuestas a esa pregunta serían porque Jonatán no recibió directamente de Dios la instrucción de ir y matar al gigante. Otra opción es que él no estaba en el ejército, sino que estaba en casa o en el reino, pero no en el ejército. Pero la realidad es que Jonatán era un hombre de fe. Entonces no es raro que de repente se unan en esta amistad. Su amistad incluso se alarga hasta después de la muerte de Jonatán. Ahí mismo en el versículo 3 dice que hicieron un pacto por esta amistad y por este amor que había entre ambos. Alrededor de este pacto, lo veremos la próxima semana, pero mira lo que dice en primero de Samuel 20 en el versículo 42. Al final del capítulo 20 me dice: Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. ¿Y qué dice? Para siempre. Había este pacto y este juramento de cuidar la familia del otro, incluso hasta después de la muerte, para siempre, dice Jonatán. Y el día de hoy veremos algunos aspectos en el capítulo 19 de esta amistad que tenía Jonatán por David. Pero déjame dejar en claro esto: no hay otra cosa más que una amistad entre Jonatán y David. Intentar ver una relación más allá de una amistad es alterar el texto bíblico, es intentar que la Biblia diga algo que no dice. Y más adelante hablaremos un poco más de esto. En el verso 5 del capítulo 18 me dice que David salía a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Esta va a ser la actitud de David en el resto de la historia: portarse prudentemente, conducirse prudentemente. Y la palabra prudente me habla de sabio, inteligente o cauteloso. Y esa es la manera en que David se va a conducir en el resto de nuestra historia. Y su fama empezó a crecer. Era acepto, dice, a los ojos de todo el pueblo y a los ojos incluso de los siervos de Saúl. Y entonces llega la popularidad. Mira lo que dice en el verso 6 y 7. Aconteció que cuando volvían ellos,
Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, una manera de expresión del gozo de que había habido este triunfo, o habían logrado este triunfo sobre los filisteos, era cantar. Y al cantar escribieron esta canción. Y la canción se convirtió en un éxito. La canción decía: David hirió a sus miles, Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Y no debe de sorprendernos lo que dicen de David, porque David, al matar a Goliat, estaba enfrentando a todo el ejército de los filisteos. Incluso dice que por este hecho, por haber matado a Goliat, todo el pueblo salió contra los filisteos. Había sido David el que había encontrado la brecha y había abierto la posibilidad de la victoria sobre todos los filisteos. Pero también debemos de darnos cuenta que están siendo muy amables con Saúl, porque Saúl por 40 días no enfrentó a Goliat. Entonces, al decir que Saúl había herido a sus miles, ¿no? Era bastante amabilidad del compositor de esta canción para Saúl, ¿no? Y es bastante exageración también hacia David. Pero la canción empezó a escucharse, llegó a los oídos de Saúl. Y mira cómo reaccionó. Mira los versos 8 al 11. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y dices: ¿en qué me perdí? Saúl escucha la canción. Y dijimos hace unos momentos, Proverbios 27:21, la persona es probada por las alabanzas que recibe. Y él recibe adulación del pueblo. Mira, él hirió a miles. Pero también escuchó que decían de David, él hirió a sus 10,000. Y esto le provocó enojo. Primero, enojo por la canción que está escuchando, ¿no? Y es tal su enojo que, como haciendo un berrinche, él dice: a ellos le dan 10,000, a mí miles, pues ya que le den el reino, ¿no? ¿Qué le falta? Entréguenle el reino, sin saber lo que ya había pasado, o sin recordar lo que ya había pasado. Dios ya le había quitado el reino y le había dicho que se lo iba a dar a alguien mejor que él. Y precisamente aquí está el que es mejor que él, aquel que tenía un corazón conforme a el de Dios. Para Saúl, él ya lo había perdido el reino, pero se aferra al reino y no lo suelta. Y esto va a hacer que comience a desvariar. Ahora, en esta enseñanza del día de hoy, vamos a estar pasando de ponernos en los zapatos de Saúl a ponernos en los zapatos de David. Pero comencemos por ponernos los zapatos de Saúl. Y creo que todos tenemos que tener cuidado de aferrarnos a algo o aferrarnos a nuestro reino. Esto es mío. Porque qué difícil es cuando uno se aferra a algo que no le pertenece. Porque ¿sería que a Saúl le pertenecía el reino? No. Dios se lo entregó en un momento y Dios se lo quitó. ¿De quién es? De Dios. Yo se lo voy a dar a un hombre que es mejor que tú, le dijo. A un prójimo que es mejor que tú. Pero Saúl se está aferrando a él. Saúl lo que debió haber hecho es dejar el reino como Dios le había dicho y como lo había escuchado. Dejarlo y decir: Señor, es tuyo. No me quiero aferrar a esto. Pero de repente somos bien dados a aferrarnos. Esto es mío. Es mío, ¿no? No tengo la capacidad de fingir la voz de Gollum, pero imagínatelo. My precious, ¿no? Es mío.
¿no? Y Gollum se convierte en una imagen muy clara de una persona que se aferra y cómo su condición empieza a alterarse y convertirse en lo que es, anhelando y queriendo más allá de sus fuerzas algo que no le pertenecía. Gollum es un personaje de la historia del Señor de los Anillos. My precious, es mío, me pertenece. Y cuando tú estás en esa condición, aferrándote a algo que ni siquiera te pertenece, y a alguien le va mejor que a ti, cuidado. Y a alguien le alaban más que a ti, cuidado. Porque de enojo por la canción pasa, dice en el versículo 9, que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras versiones esto lo traducen como comenzó a tener envidia o celos de David. Envidia, celos. ¿Es esto lo que debemos de hacer cuando a alguien le va mejor que a nosotros? ¿No? Mira el peligro. Proverbios 14, versículo 30. En Proverbios 14, verso 30 dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es, ¿qué dice? Carcoma de los huesos. Empiezas a morirte por dentro por la envidia. En Proverbios 27, mencionamos el verso 21, pero ahora mira Proverbios 27, verso 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En la Nueva Traducción Viviente dice: el enojo es cruel, la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Los celos, la envidia es carcoma de los huesos. Cuidado, no dejes que la envidia y los celos invadan tu vida, porque van a terminar destruyéndote, van a terminar carcomiéndote por dentro. Y lo vamos a ver en Saúl. Esto escala muy rápido, crece muy rápido. Lo veremos maquinando, haciendo ideas y planes para matar a David con toda la intención de acabar con él. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo David? Matar a un gigante y pelear las batallas del Señor. Pero esto llena de envidia a Saúl. La envidia puede destruirnos y acabar con nosotros. Ahora, ¿qué pasa teniendo los zapatos de Saúl? ¿Qué debió de haber hecho Saúl? ¿No? Debió de haber tomado todo esto con mucho más gracia que con la que lo tomó, ¿no? O sea, ¿qué debemos de hacer nosotros si a alguien le va mejor que a nosotros? La Biblia dice que te goces con el que se goza. Lo que debes de hacer es gozarte de que aquel que trabaja contigo, aquel que sirve contigo, le está yendo bien y Dios lo está usando, ¿no? Es más, tendríamos que ir mucho más allá. Tendrías que orar por él, ¿no? Y no orar, Señor, que le vaya mal ya, por favor, ¿no? Sino te voy a decir que orar. Bendícelo y pídele al Señor que lo bendiga más. Y dices, ¿más? ¿No? Si no lo puedes hacer, es porque quizás la envidia ya ha tomado bastante lugar en tu corazón. Y lo que necesitas hacer es arrepentirte. Señor, perdóname. Estoy poniendo los ojos en otra persona en vez de a ti. Me estoy aferrando a algo que ni siquiera me pertenece. Saúl no puede evitarlo. Y la envidia y los celos carcomen sus huesos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Creo que lo mencionamos la semana pasada, pero recordando dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y dices, órale, eso está muy actual. Sí, es la Biblia, y la Biblia nos conoce y conoce al hombre. Y sabe que cuando a alguien le va muy bien, despierta la envidia de su prójimo. Ahora checa lo que dice acerca de esto. Dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. La envidia nunca te va a llevar a un lugar sólido o completo. Vanidad significa vacío.
La envidia te va a dejar en un vacío. Es completamente vano tener envidia. Y al contrario, dice el texto, será aflicción de espíritu, carcoma de los huesos. Y mira qué rápido crece todo esto. Lo leímos hace unos momentos. En el verso 10 me dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y hemos hablado de esto hace una semana atrás, acerca de cómo Saúl, 2 semanas atrás, cómo Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de él y vino un espíritu malo sobre él. Y dijimos que Dios le permitió recibir ese espíritu malo y que esto lo angustiaba y lo llevaba a una especie de depresión. Pero también dijimos que al cristiano no puede ser poseído por un demonio porque el Espíritu de Dios lo posee. Pero hay una realidad, un espíritu malo puede oprimirte y todo comienza con no mirar con buenos ojos a los demás. Si el paso hacia ser oprimido por un espíritu es la envidia, mejor no envidies, mejor ora, mejor pídele al Señor que limpie tu corazón y que bendiga a aquel que comienzas a tener un sentimiento así por él. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el verso 10 dice que desvariaba, David tocaba con su mano como otros días, tratando de traer consuelo y paz al corazón de Saúl, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Saúl con una lanza en su mano? Esto es chiste de Alex. Alex me dijo, ¿qué pasado de lanza Saúl? ¿No? ¿Qué hace con una lanza Saúl en su mano? ¿No? Y una lanza en la mano en medio de la corte como que no tiene sentido. Una lanza en la mano tiene sentido en un campo de batalla, en una guerra que se está librando, pero ahí en su trono con una lanza en la mano, muchos creen que solamente es este símbolo de autoridad que Saúl quiere representar frente a aquellos que están a su alrededor. Como este sentido, esto es mío, me pertenece, el reino es mío. Y al tener esa lanza en la mano, ve a David tocando y dice, lo voy a traspasar. Y arroja esa lanza en contra de David. Pero dice, David lo evadió 2 veces. Entonces dices, ¿qué hizo David entre una y otra? Probablemente correr, ¿no? Pero toma Saúl esa lanza y la arroja a David tratando de matarlo, ¿no? Vuelve a agarrar esa lanza y la vuelve a arrojar a David y la evade 2 veces. Y empezamos a preguntarnos esto. Creo que es bastante lógico, pero ¿es bueno evadir la lanza? Pues sí, va. Si no, ¿qué va a pasar? Pues te va a matar, ¿no? Pero a veces pensamos que cuando alguien está haciendo algo malo contra nosotros, pasaríamos como mejor cristianos diciéndole, pues sí, mátame, ¿no? Pero David no está haciendo eso. ¿Por qué no hace eso David? A veces pensamos, lo que tienes que hacer es poner la otra mejilla, ¿no? Si te dan un golpe, entonces pon la otra mejilla. Y no es eso, ese mandamiento que Jesús da no es para ponernos como trapo a los pies de otra persona, no es eso. Poner la otra mejilla era el estar abierto a una reconciliación, porque con la mejilla es la manera en que tú das un beso a la otra persona. David está haciendo lo correcto al evadir estas lanzas que está arrojando Saúl hacia él. Alejarse de Saúl iba a ser una muestra de amor de David hacia Saúl. Si él permanecía en su presencia, ¿qué iba a hacer Saúl? Intentar matarlo de nuevo, y lo veremos cómo va a suceder. Entonces todo comenzó ¿cómo? No mirando con buenos ojos a David, celos y envidia, y escaló hacia el intento de suicidio. ¿No está fuerte eso? Jesús también incluso dice en Mateo capítulo 5 en su enseñanza del Sermón del Monte, has oído, no matarás, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, entonces eres culpable de juicio. Y la envidia y los celos tienen la posibilidad de hacernos enojar inmediatamente con aquel que ni siquiera se ha dado cuenta que existes.
¿Te ha pasado? Ni siquiera sabe que existes, pero tú ya estás enojado con él. Y tú ya lo quieres matar, ¿no? Y es más, hasta dices, ¿cuándo le va a ir mal? ¿Hasta cuándo le va a ir bien? No puede ser que ya le vaya mal, que le salga algo mal. Es envidia que me lleva a querer la muerte de mi hermano, de mi prójimo. Y ahí está Saúl, tratando de matar a David. ¿Y cuál es el resultado? ¿Se desahogó? ¿Se siente bien? No, verso 12 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Lo único que generó en él es temor. ¿Temor de quién? Temor de David. Ahora Saúl está lleno de temor hacia David. Y no es distinto este Saúl al que hemos estado conociendo. Saúl lo hemos visto guiado por las apariencias desde el principio, con temor del hombre y no con temor de Dios, poco sabio. Pero David se está caminando y conduciendo prudentemente, con sabiduría. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿David es una bendición para Saúl o una maldición para Saúl? Es claramente una bendición, pero no puede verlo así. ¿Por qué? Porque a David le va mejor que a él. Y David lo que hizo fue alejarse y fue lo mejor. ¿Qué otra cosa podría haber hecho David? Déjame sugerirte dos cosas que pudo haber hecho David. Tomar esa lanza y regresarla, ¿no? ¿Habría fallado David? ¿No? Pues no le falló al gigante con una simple piedra. Y para este momento ya había salido y peleado otras batallas. Por lo tanto, muy probablemente él sí no hubiera fallado, pero no lo hizo. Escúchame bien, no lo hagas. Ahora ponte en los zapatos de David. Nos hemos puesto en los zapatos de Saúl. Cuidado con la envidia, cuidado porque te va a comer los huesos, cuidado porque vas a terminar alejando a personas que son una bendición para tu vida. Pero ahora ponte en los zapatos de David. Y si hay una persona arrojando lanzas a tu vida, ¿qué tienes que hacer? Bueno, lo primero que no tienes que hacer es tomar esa lanza y regresarla. David pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y se conducía prudentemente. Ahora, Saúl tenía temor de David. O sea, lo único que David tenía que hacer, ¿no? Porque pudo hacer dos cosas, tomar la lanza y lanzarla. Y esta es la segunda cosa. Si tenía temor de David, David pudo haber entrado a la presencia de Saúl y solamente decir esto. Saúl, ¿no viste la cabeza de Goliat que dejé por aquí en algún lado? No. Porque si te acuerdas que le corté la cabeza, ¿verdad? Solamente diciendo eso, imagínate lo que hubiera provocado en Saúl. Si ya temía de David, ¿no? David lo único que tenía que hacer es llegar y hacerle, ¿no? Como el sonido de una piedra volando por el aire, y asustarlo y espantarlo. ¿Pero lo hizo David? No. Así es que no lo hagas. Si te pones en los zapatos de David, no lo hagas. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué a mí? O sea, si me pongo en los zapatos de David y alguien por alguna razón me tiene envidia, tiene celos de mí y ha hecho cosas para desprestigiarme, entonces ¿qué debo de hacer? Bueno, lo primero que tiene que pasar por tu mente es, Dios, tú quieres enseñarme algo. Porque David aprendió algo. A partir de este momento, los comentaristas cuentan 10 años en que David estuvo huyendo de Saúl. Y dices, bueno, a mí no me han envidiado por 10 años. Solamente este mes pasado o este año pasado he estado viviendo eso. ¿Qué debo de hacer? Aprender. ¿Aprender qué? Mira, acompáñame al Salmo 7. Creo que en esta porción en la que Saúl escribe, ¿no agradeces que Saúl era rapero? Sí. Que Saúl escribía salmos. Porque escribe salmos precisamente en estos momentos para entonces revelar lo que había en el corazón, en su corazón y sus miedos, sus temores, sus sentimientos. Y mira lo que dice el Salmo 7. En el Salmo 7 dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y Cus, hijo de Benjamín, no es otro sino Saúl.
Mira lo que dice en el verso 1. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. ¿Sabes qué está aprendiendo David? Humildad. Humildad. Viene a clamar por salvación y libertad a Dios, pero al mismo tiempo él dice: si yo he hecho algo malo, Señor, si yo he hecho algo que está equivocado, Señor, si yo he hecho algo en contra de mi hermano, entonces que mi enemigo tome mi vida y mi honra quede en el polvo. Muchos oramos eso, ¿verdad? No. Es difícil orar esto. Porque te pone en un lugar de vulnerabilidad, en decir: Señor, revélame si he hecho algo malo. Y si he hecho algo malo, entonces que viva las consecuencias de lo que he hecho. Y eso requiere humildad. Y si estás en ese punto, necesitas aprender esto, humildad. Necesito aprender esto, humildad. Segundo, mira lo que dice el versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. El poner a Dios como juez es esperar en Dios. Yo no estoy juzgando el asunto. Dios, tú juzga el asunto y yo voy a esperar a tu juicio. Y para esto requiero de paciencia. David estaba aprendiendo humildad. David estaba aprendiendo paciencia. Mira lo que dice el verso 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Qué era lo que estaba arrojando Saúl a David? Una lanza. ¿Qué hubiera sido bueno tener en la mano? Un escudo. ¿Y quién es su escudo? Dios. Y esto también tengo que aprender. Dios es el que me protege. Humildad, paciencia. Dios es el que me protege. Y por último, deja terminar leyendo el último versículo del Salmo 7. Él dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Qué tengo que hacer? Alabar a Dios. Si estás en la posición de David y te das cuenta que hay alguien que está atacando tu vida, envidiando y teniendo celos de ti, esto es lo que debemos de aprender: humildad, paciencia, que Dios nos protege y alabar a nuestro Dios por su justicia. En 1 Samuel capítulo 18, regresemos, en el versículo 12 vemos este temor que tiene Saúl por David, ¿no? Pero ¿por cuál razón? Porque Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, entonces quiere decir que Dios permitió esto en la vida de David. Y eso quiere decir también que Dios está permitiendo lo que estás viviendo en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos estas cosas. Humildad, paciencia. Dios es mi escudo y necesito alabar a Dios en medio de las circunstancias. Continuemos. 1 Samuel capítulo 18, el resultado es lo que leímos hace unos momentos al principio de la enseñanza. Saúl alejó a David de sí, lo hizo jefe de 1000, salía y entraba del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Dios estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, entonces tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Lo que hizo Saúl fue alejar a David, una bendición. Y lo vemos alejando personas de su vida, ¿verdad que sí? Lo vimos alejando a Samuel de su vida, que era una bendición para él. Y ahora lo vemos alejando a David de su vida, que era una bendición para él. Y a partir de este momento, veremos a Saúl utilizando a personas para matar a David. Veremos los planes que él tiene y comienza ahí en el versículo 13. Haciendo a David jefe de 1000, representa que lo estaba enviando a la guerra constantemente.
Y esto es poner a David en un lugar peligroso con el fin de que quizás en algún momento pues lo maten. Y mira cómo Saúl, en este corazón de envidia, celos e intento de matar a David, ahora utiliza a las personas a su alrededor para buscar la muerte de David. Y dice en el versículo 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Dice, mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió, dice a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Mealotita, ¿no? Entonces, la primera persona que utiliza es a Merab, su hija mayor. ¿Recuerdas la promesa de Saúl para aquel que matara a Goliat? ¿Sí? Lo iba a llenar de riquezas, le iba a eximir de todos los impuestos a la casa de su padre y le iba a dar su hija para que formara parte de su familia. Pero David no está recibiendo a la hija de Saúl, sino que llega este momento y cambia las reglas Saúl. Y una persona así como Saúl va a estar cambiando las reglas todo el tiempo. Este es el carácter de Saúl. Hace una promesa pero no la cumple y cambia las reglas y entonces le dice, ok, te doy a mi hija, pero pelea primero las batallas del Señor. La pregunta es, ¿cuántas batallas? ¿Por cuánto tiempo? Y muy probablemente quizás pusieron, ¿sabes qué? Pelea 10 batallas, terminan las 10 batallas y entonces te doy a mi hija. Me encanta la actitud de David porque David dice, pues ¿quién soy yo? ¿No? Es una persona humilde que dice, ¿quién soy yo y quién es mi familia para relacionarnos con el rey? Para que yo me convierta en un yerno del rey. Pero todo lo que está en la mente de Saúl es, si va a pelear las batallas, entonces los filisteos lo van a matar. Y no lo voy a matar yo. Los filisteos se van a encargar de él. Pero él está cambiando las reglas y cuando llega el plazo para entregarle a su hija, ¿qué hace? Se le entrega a otro hombre, ¿no? Entonces Saúl está utilizando a Merab para buscar la muerte de David, haciéndole la promesa de que si pelea las batallas, entonces le daría a su hija. Pero no es así. Ahora mira quién más usa. Verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Le pareció bien porque ve un plan ahí, ¿no? Porque ¿cómo va a amar? ¿No? ¿Cómo se va a alegrar de amar a aquel que ha alejado? ¿No es así? Y aquel a quien le tiene miedo. ¿Por qué? Porque lo va a usar. Mira cómo lo va a usar. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey, ¿qué dice? ¿En serio? Y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, al fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces dices, ¿cómo le va a hacer mal a David a través de Mical? Pues pidiéndole la dote, ¿no? Pero antes utiliza a sus siervos, utiliza a otras personas, ve a decirle que lo amo. O sea, Saúl siempre te ha querido. Digo, la vez pasada, pues se le zafó la lanza, o sea, no quería hacerte ningún daño, te ama, en serio te ama y te quiere y todos te queremos. David, todo el mundo te quiere. ¿Cómo vas a pensar que Saúl te odia? Es más, está dispuesto a darte su hija, ¿no? Y él dice, pero ¿quién soy yo? Y David
muestra algo que no lo dijo con Merab, pero dice, ¿y cuál es la dote que le voy a dar? O sea, mi familia no tiene dinero como para presentar una dote por su hija. Era lo común en esa época que a la persona entregar a su hija le daban una dote bastante grande, ¿no? Y podemos hacerlo a partir de ahora también tengo 3 hijas yo, ¿no? Entonces, no es cierto. Y David dice, no tengo dote para ellas. O sea, ¿qué podría darle, no? Y entonces Saúl dice, bueno, quiero 100 prepucios de filisteos, ¿no? Y esos no son fáciles de conseguir, ¿no? No se van a dejar, ¿no? Así, no se van a dejar. Los tienes que matar, ¿no? Y David dice, bueno, si ese es el costo para casarme con la hija, bueno, va. Y cumpliéndose el plazo, antes de que cumpliese el plazo, él va por 200 prepucios y los entrega. Y a Saúl no le queda otra cosa más que casarlo con su hija. Ahora, esto iba a enfurecer a los filisteos. Porque una cosa es que mates a 200 hombres, otra cosa es que humilles sus cuerpos y los mutiles, ¿no? Iba a hacer crecer el odio de los filisteos para con David. Y todo esto es un plan y una estrategia para hacer caer a David. ¿Te das cuenta? Qué miedo ser un Saúl. Y comenzar a hacer planes para hacer caer a la otra persona y confabular con otras personas para hacer caer a la otra persona. Es terrible. Está utilizando a Merab, está utilizando a Mical, está utilizando a sus siervos. Ve y dile que lo amo, ve y dile que cómo no lo voy a querer. Pero a Saúl no le queda otra más que ahora tener un yerno que se llama David. No puede ser. Ahora checa lo que dice el final de este capítulo. Verso 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl, ¿qué dice? Enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora no solamente tiene un yerno, ahora tiene un enemigo viviendo ahí, ¿no? Ahora, pero checa bien lo que dice. Fue Saúl enemigo de David, no David enemigo de Saúl. Este conflicto era unilateral. Saúl se convierte en enemigo de David, pero David nunca se convierte en un enemigo de Saúl. Todo el tiempo Saúl veía con malos ojos a David y se convirtió en su enemigo. Pero para los ojos de David, Saúl era muy preciado. Nunca lo vio así. De hecho, conforme vayamos avanzando en la historia, nos daremos cuenta que al final, cuando muere Saúl, David llora por Saúl y le duele que el ungido haya muerto. Es más, a lo largo de la historia, David va a tener la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Incluso sin él mancharse las manos, tenía personas cerca de él que podían hacer ese trabajo y acabar con Saúl, pero no lo hizo. Porque David no tenía un problema con Saúl, nunca lo tuvo. Pero Saúl sí tenía un problema con David. ¿Qué debemos de hacer cuando esto sucede? Mira lo que dice en Romanos capítulo 12. En Romanos 12 Pablo habla acerca de los enemigos y lo que nosotros debemos de hacer con ellos. En Romanos 12, en el versículo 17 dice, no pagues a nadie mal por mal. No tomes la lanza y la arrojes. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Pablo da instrucciones como Jesús da instrucciones acerca de los enemigos y de los que te persiguen. Jesús mismo dice que aquellos que te persiguen, aquellos que te odian, aquellos que
son tus enemigos, dice, ámalos, ¿no? Dice, porque si amas a los amigos, pues eso lo hace cualquiera. Pero Jesús pide amar a los enemigos. Incluso dice, bendícelos. Habla bien de ellos y bendícelos. Y eso es interesante. En el verso 18 me llama la atención, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero si dice si es posible, es porque a lo mejor no es posible. Pero si es posible y depende de ti, tened paz, dice, con todos los hombres. Y David no ve a Saúl como un enemigo, pero Saúl se ha convertido en un enemigo de David. El verso 30 me describe cómo continúa David teniendo cada vez más éxito. Y mientras David tenía más éxito, el odio y la venganza de Saúl crecía más. Ahora va a utilizar a otra persona. Ya utilizó a Merab, ¿verdad? Ya utilizó a Mical, ya utilizó a sus siervos y ahora va a utilizar a Jonatán. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mira cómo creció todo. O sea, ya Saúl abiertamente le habla a su hijo y le habla a sus siervos y les dice, maten a David. Ya, mátenlo, ¿no? Ya no son las manos de los filisteos, ya quiero que ustedes lo maten. Y dice entonces, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, ¿no? Y dijimos al principio, qué bueno que antes de todo lo que sucedió, Dios le dio a David un amigo en Jonatán. Y qué bueno es tener un verdadero amigo. Y veremos cómo se comporta un verdadero amigo. Dice ahí en el verso 2. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Jonatán podía darse cuenta que su padre estaba mal. Y aun siendo su padre, no confabuló con él para matar a David, sino que va y alerta a David de lo que Saúl está planeando. Dice en el verso 3, pero no solamente hace eso, mira el verso 3. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él, dice, como antes, ¿no? Entonces Jonatán es un verdadero amigo. ¿Y qué hace? Intenta hacer razonar a Saúl. Y le explica y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres matar a David? Si David, tú lo viste, no ha hecho nada malo contra ti, y al contrario, arriesgó su propia vida, mató al gigante, tú lo viste, te alegraste. ¿Por qué vas a matar a alguien inocente? Y eso es lo que hace un buen amigo, ¿no? Confronta a aquel que le tiene envidia, confronta a aquel que tiene celos y que busca hacerle daño. Y lo confronta diciéndole la verdad, lo que es. Y Saúl pareciera que en un momento entra en razón. Vive Jehová que no morirá. Pero la neta, ¿le crees o no le crees? Porque veremos que Saúl, bueno, ya lo vimos cambiando las reglas, ¿no es así? Cambiando promesas, no cumpliendo con sus promesas, ¿no? Entonces puedes clasificar a Saúl como un mentiroso y un homicida, porque está intentando matar a David ahora abiertamente. Homicida y mentiroso. ¿A quién se parece? Ándale, ¿no? En Juan capítulo 8, Jesús le dice a aquellos que lo escuchaban palabras muy fuertes. Les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es
mentiroso y padre de mentira. ¿A quién se parece Saúl si no es a Satanás? Ok. Entonces Dios está con David. Entonces ya te imaginarás quién está con Saúl. David está sirviendo a Dios. ¿Y Saúl a quién está sirviendo? David está adorando a Dios. ¿A quién está adorando Saúl? Y de repente la pregunta podría surgir: ¿y por qué tanto odio en contra de David, de Saúl? ¿De dónde se genera todo esto? Pero si Satanás está detrás de todo esto, es porque tiene un plan para quitar y romper el plan eterno de Dios. Porque a partir de David, Dios continúa su pacto con el pueblo de Israel y le dice a David que de él saldrá alguien que reinará por los siglos de los siglos y que su reino no tendrá fin. Entonces, ¿quién iba a venir de David? Jesús. Y todo esto es un plan de Saúl, pero detrás de Satanás, para romper el plan de Dios eterno de redención. ¿Será que va a cumplir su palabra Saúl? ¿Vive Jehová que no morirá? Pues checa los versos 8 adelante. Después hubo de nuevo guerra. Salió David, peleó contra los filisteos, los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Por lo tanto, David se llena otra vez de un triunfo más. ¿Qué es lo que sucede en el corazón de Saúl cuando sucede esto? Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. La ecuación es muy simple: lanza más David más música más espíritu malo igual a otro intento de homicidio. No, lo único que Saúl hizo fue utilizar a Jonatán para traer de regreso a David y entonces matarlo él con sus propias manos. Pero no lo logró una vez más. Y entonces continúa con otro plan, y ahora va a usar de nuevo, va a usar ahora a unos mensajeros y con relación a Mical. Mira lo que dice en el verso 11, primero de Samuel 19:11. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, la puso sobre la cama, le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Es extraño, raro, ¿no? Saúl está empeñado en matar a David y ahora manda mensajeros: cuando salga en la mañana lo matas. Pero David no sale. Mical lo ayuda a escapar y lo único que hace es comprarle tiempo para que pueda huir de Saúl. Y lo que hace es fingir que él está ahí y pone una estatua y pone pelo de cabra, ¿no? Y les dice cuando viene: no, pues está enfermo, no salió en la mañana. Oye, no sale, ¿qué pasó? Oye, David está enfermo. Y entonces van y le dicen: oye, está enfermo. Pues enfermo, no enfermo, me lo traes porque lo voy a matar. Es lo que le dice a los mensajeros. Y entonces cuando va Saúl a su casa para entonces ver qué está pasando, se da cuenta que todo era un engaño, ¿no? Y le dice: ¿por qué me engañas? Y dices: ¿y quién le enseñó a quién? ¿No? ¿Y de quién aprendió a mentir? ¿No? Ahora hay varias incógnitas en esta historia pequeña, ¿no? Porque Mical tiene una estatua y la estatua no es otra cosa sino un terafín o un ídolo. Y dices: ¿y qué hacía Mical con un ídolo? ¿No? Y no solo eso, sino al final le miente a Saúl, ¿no? Mentirosa, ¿no? Otra vez, ¿de quién aprendió? Y le dice acerca de David: pues él me dijo que si no lo dejaba ir, me iba a matar, ¿no?
Y podría justificar, pero no aprobar su mentira, porque si ella le revelaba, bueno, yo le dije, porque tú lo querías matar, que se fuera y le ayudé, ¿qué iba a hacer Saúl con Mical? Probablemente acabar con su vida, ¿no? Pero te das cuenta, has dejado escapar a mi enemigo. Saúl ve como un enemigo a David y comenzará a perseguirle a partir de ahora. Este es el último momento en que David y Saúl están juntos, ¿no? En esta última escena donde le arroja esta lanza, y a partir de este momento David va a estar huyendo. Pero otra vez escribió un salmo. ¿Quieres leerlo? Venga. Salmo 59. En el Salmo 59 David pone ahí lo que estaba sintiendo en precisamente ese momento en el que estaba siendo vigilado por Saúl para matarlo. Y una vez más en este salmo vamos a aprender qué es lo que David aprendió. En el salmo anterior aprendimos que David necesitaba humildad, paciencia, saber que Dios es su protección y necesitaba alabar a Dios, ¿verdad que sí? Y ahora vamos a ver algo muy parecido, ¿no? En este Salmo 59, mientras él revela lo que está sucediendo en su corazón. En el Salmo 59 dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Es este momento. Y dice el verso 1: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Una vez más, David no está cuestionando a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Sino simplemente está yendo con Dios a decirle: líbrame y sálvame. Y necesitamos aprender a esto, a venir a orar por salvación a nuestro Dios en medio de nuestras dificultades. No a cuestionar sus métodos, sino a decirle: Señor, líbrame de esto, líbrame de esta situación y sálvame de esta situación, ¿verdad? Ahora mira lo que dice el verso 9 y 10. A causa del poder del enemigo, ¿qué dice? Esperaré en ti. Salmo 59, verso 9 dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. Entonces David lo que está haciendo es, una vez más, esperar en él. Y a causa de esta presión de los enemigos, entonces él dice: tú eres mi defensa y yo voy a esperar en ti. Y esto necesito, una vez más, aprenderlo. Necesito paciencia, necesito esperar en él y necesito confiar en que él es mi defensa. Y por último, mira lo que dice el verso 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿No? Versos 16 y 17 vuelve a ponerme y establecer esto. Él es mi amparo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. En Él me voy a refugiar, en Él me voy a esconder. Y en medio de la situación que estés viviendo necesitas esconderte en el Señor y refugiarte en Él y dejar que Él sea tu defensa. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si me pongo en los zapatos de Saúl, cuidado. No mires con buenos, exacto, eso. No comiences a tener envidia de alguien o celos de alguien, porque eso puede escalar muy rápido. La envidia carcome los huesos. La envidia es vanidad. La envidia es aflicción de espíritu. Si has tenido envidia, es más, a lo mejor estás pensando y diciendo: no, ya no nada más tuve envidia, la neta ya he confabulado con otros para tratar de hacer caer a alguien. Pues ven al Señor y pídele perdón. Arrepiéntete de tu pecado, pero hazlo ya. Hazlo ya, no continúes en ese camino.
Porque Saúl continúa en ese camino y veremos hasta dónde va a llegar, hasta la muerte. Y necesitas arrepentirte y detenerte en este momento. Lo más maravilloso es que tienes a un Dios que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Tienes a un Dios así. Si te pones en los pies de David y dices, bueno, es que es a mí a quien han estado envidiando y teniendo celos y han estado hablando de mí, diciendo de mí, entonces aprendamos esto, confiemos en Dios. Humillémonos ante Él, vengamos a Él y digámosle con certeza y honestidad, Señor, si hemos hecho algo malo, Señor, haz tú tu obra y que haya consecuencias por lo que yo he hecho. Pero también confía en Él y espera en Él. No juzgues tú, no decidas tú, deja que Él juzgue y para eso vas a necesitar paciencia. Y confía en que Él es tu defensa, confía en que Él es tu escudo, confía en que Él es tu protección. Y alábale y adórale. Si no lo he hecho y dices al contrario, Señor, todo el tiempo te he cuestionado, no entiendo por qué está pasando esto y he tomado la lanza y la he arrojado o lo he asustado, ¿no? O cosas así, ¿no? Y dile al Señor, perdóname por tomar los asuntos en mis manos. Pablo nos dice claramente, no pagues mal por mal y deja lugar a la ira de Dios. Déjale la venganza al Señor, no tomes venganza en tus manos. Ahora es muy interesante, el día de hoy tenemos la celebración de la Cena del Señor, es último domingo del mes. Y pensando en esto, ¿no? En que Saúl, siendo usado por Satanás, lo que quiere es matar a David. Así la palabra de Dios me dice que Saúl, David, del diablo, Satanás, lo único que quiere es matar y destruir. Y la Biblia me dice que todos somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros. Y el día de hoy vamos a recordar esto, porque ¿qué fue lo que Saúl intentó? ¿Con qué intentó matar a David? Con una lanza. ¿Y con qué fue atravesado el costado de nuestro Señor? Con una lanza. Lo que nosotros debimos de haber recibido, la muerte, la recibió Él. Lo que nosotros debimos de haber recibido, el castigo, lo recibió nuestro Señor Jesús. Y si tú ya has entregado tu vida a Cristo, entonces en estos momentos es tiempo, ¿no? Es tiempo para recordar esto. Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú recibiste el castigo. Señor, tu cuerpo fue atravesado con una lanza, por clavos, por espinas en tu frente, por mi pecado, para salvarme a mí y para librarme a mí. Me encanta como David dice, tú eres mi refugio. Porque a final de cuentas, todos aquellos que hemos confiado en el Señor, no hemos hecho eso, refugiarnos en la obra del Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces preparemos nuestro corazón para celebrar la Cena del Señor.